Empezamos a transmitir en vivo desde Lima y vamos a tener conexión con España. ¿Qué tal, Fidel? ¿Cómo estás? Primero voy a saludar a todas las personas que se van incorporando, mientras esperamos que también se incorporen más personas y también Jesús Alonso, sexólogo. Jesús Alonso es una persona que trabaja con el área de educación sexual. Ahí está Jesús Alonso. Vamos a hacer que participe de una vez mientras ustedes se van incorporando, ¿ok? Voy a tratar de pedirle su... Ya está por acá. Vamos a esperar que se conecte en unos instantes. El tema que vamos a hablar es sumamente interesante. Hola, Jesús Hola Alonso, ¿cómo Pedro, estás? ¿qué tal? Muy bien, un placer de verte por acá. Un placer como siempre. Hoy te saludo desde un sitio maravilloso de aquí de Almería, del Parque Natural de Cabo de Gata, Níjar. ¿Dónde está? En Cabo de Gata, Cabo de Gata, de aquí de Almería. La esquinita, la última de esquinita, Almería. de, Ajá. sí, la última esquinita de Europa. Así que La... Ah, bueno, un pero buenísimo. poquito por Qué aquí lindo para... paisaje, qué lindo lugar, Sí, 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 sí. con playas, todo. Ujú. Ajá. ¿Estás de vacaciones ahí No, o quedas cerca? aprovechando un poquito el domingo, Ah, qué antes de bueno, volver a la rutina, pero a bueno. la rutina, Ujú. claro. Sí. Bueno, ¿y cómo has estado? ¿Estabas de vacaciones o has estado Sí, he estado un poquito, trabajando? una semanita de vacaciones, bien cómodo, con la familia, disfrutando lo que el COVID no ha dejado, claro está. Claro. Y, y bueno, bien. ¿Y tú qué tal? Bien, también. Bueno, por acá estamos también con una epidemia grande del COVID, con su Ujú. nueva versión, ¿no? El Omicron, El- pero mucha gente contagiada, pero con síntomas que duran 3, 4 días Sí, y generalmente fiebre y malestar. sí, Incluso mi hijo está con eso. yo lo tuve también a mitad de la Navidad. Y bueno, Claro, ya puedo decir que soy uno más de la lista. De la lista. claro, tengo unos amigos que están haciendo una gira por el sur de Ajá. España, alquilaron un auto, Ujú, ellos viven en Miami, son uruguayos, ujú. y están paseando por, pero qué cosas tan hermosas, cualquier pueblo más lindo que el otro. La verdad que sí, la verdad que Sí, sí. la verdad que es muy, muy bonito. Ujú. Bueno, te invitaba también para tener nuestro primer programa del año para conversar un poco contigo sobre lo que tiene que ver con la educación sexual, que no solamente va dirigida a niños o adolescentes, sino a adultos, Ujú, que también es muy importante, ¿no? ujú. Sobre Tú todo, estás trabajando, ¿ah? efectivamente, sobre todo a esos adultos que tienen hijos, además, incluso, porque nosotros ahora mismo, fíjate que la línea que estamos trabajando es la línea de la educación sexual para toda la comunidad educativa. La comunidad Ah, bueno. educativa la conforman docentes, alumnado y familias. Por tanto, uno de los sitios donde se tiene que tratar, si cabe aún más, la educación sexual es desde el seno familiar. Y muchas veces la familia, los padres, las madres o incluso los tutores legales, pues no tienen la formación o las herramientas necesarias para poder tratar este asunto desde casa. Y que están trabajando, formando también a los padres en Exacto. información sexual. Exacto. Aquí tenemos unas asociaciones que se llaman AMPAs, Asociaciones de Madres y Padres, Ya. que las conforman pues todas las madres, todos los padres de los peques que están en los colegios, los centros educativos, en los institutos de secundaria, y cada vez son más familias las que se interesan en esta temática. Incluso hemos conseguido que colegios concertados, a priori que pueden ser un poquito más conservadores, que no les guste hablar de esta temática, pues han conseguido ya entender y están interesándose en este tipo de formaciones y con muy buenos resultados. ¿Y cómo funciona esta asociación? O sea, Este, van a los padres de los alumnos, digamos, claro, de los nosotros colegios. contactamos con estas asociaciones, con estos grupos de madres y padres y comenzamos las formaciones, que las formaciones por lo general pues, suelen ser de 1 o 2 semanitas, dependiendo un poco también pues, de las necesidades de cada centro y de cada contexto en el que nos movemos. Sí. Y tratamos pues todo lo que es el ámbito de la sexualidad, tanto a nivel biológico, fisiológico, como emocional, y luego damos pues unas herramientas y unos instrumentos para poder tratar este tipo de aspectos desde casa. O sea que los contenidos tienen que ver con sexualidad, pero no solamente para adolescentes o niños, sino también para los padres. Totalmente, totalmente. Claro. Uh -huh. De Yo hecho, tuve muchas... una experiencia muy Ajá. interesante en diciembre,
di una conferencia en un colegio que Ujú, era para adolescentes, desde primero de secundaria hasta el último año, que es ujú, que acá hay quinto de secundaria y se termina el bachillerato. ajá, Y los padres también participaron primero sobre los contenidos que ellos pidieron para sus hijos. ujú, Pero a los hijos también se les hizo preguntas de los contenidos que ellos querían saber. Y no coincidían, como siempre pasa, porque los chicos querían saber sobre el funcionamiento sexual y el placer. Y ujú. los papás querían que supieran lo de siempre, anticonceptivos e infecciones. Pero los padres se animaron a participar en las charlas de los chicos. Ajá. Los chicos primero dijeron, no, no queremos que participe porque no vamos a preguntar, ese no era el trato, no era el convenio que habíamos hecho, curiosos. Y algunos después aceptaron, la mayoría. Los Pues, padres mudos, pero los chicos preguntaban de todo delante de los papás, que me pareció buenísimo. pues eso es una gran noticia, porque sin duda lo que hace falta son ese tipo de charlas donde tanto chicos y, bueno, jóvenes y adolescentes se junten con las familias, con los padres y puedan hablar de todos esos temas sin ningún tipo de tapujos, incluso hablar de masturbación, hablar de placer, como tú bien decías, y poner en tela de juicio aquellos aspectos de los que haya que debatir, pero sobre todo pues respetando que todo el mundo tiene derecho al placer, por Claro, supuesto. Sean nuestros hijos exacto. o sean nuestros padres. Además lo saben desde niños. O sea, los Exacto. niños ya saben lo que es el placer, con una connotación diferente de la adulta, pero la disfrutan. Ahora, en lo referente a los papás, por ejemplo, ¿tú qué piensas que es importante que ellos sepan sobre la función sexual, digamos? La función sexual con respecto a su hijo, ¿no? ¿Te refieres? Con respecto a lo que tienen Me que ser. refiero a cuando hay un estímulo sexual y responde un niño, por ejemplo, Mm. qué métodos utilizan para excitarse las personas, cómo se produce la respuesta sexual, con qué frecuencia es normal masturbarse o tener actividad sexual, porque los padres no lo saben. Ujú. Yo a los padres muchas veces le empiezo por una cuestión que se ve, sobre todo cuando los pequeños son muy pequeños, ¿no? Valga la redundancia. Sí. Estamos en esa etapa de los 3 4 5 6 años, donde los niños se despiertan por la mañana con la mano dentro de los calzoncillos o de la braguita o del pantalón, con la mano Sí. dentro de sus genitales, ¿no? Y muchos padres se horrorizan ante eso y vienen con la pregunta de es que mi hijo incluso luego en clase está todo el día restregándose en la silla, ¿no? Se acerca a cualquier puerta y se frota. Digo, claro, es que eso es lo más normal del mundo. Se encuentra en una etapa de descubrimiento, ¿no? Incluso en esa etapa fálica. Entonces, él, no podemos estigmatizar ni podemos decir, como aquí se suele decir mucho, ay, eso es de marranillo, eso Ya. caca, eso no se toca, eso no se hace, porque ya estamos estigmatizando algo que es muy natural, ¿no? Empiezo por ahí. Y luego con respecto a cuántas veces se tiene o se deben de masturbar las personas, yo les lanzo otra pregunta. Digo, ¿cuántas veces te masturbabas tú de joven? Ah, no, no, yo es que Ah, no me masturbaba. Digo, bueno, ah, ya, ya eso ya cada uno lo que quiera aceptar, claro. ¿no? Pero no podemos, porque luego también llegan, algo muy curioso, ¿no? Llegan muchas madres y dicen, es que mi hijo o es que mi hija se tira mucho rato en el baño. Y, Ya. y no sé si se está peinando o está haciendo otras cosas. Digo, bueno, ¿y qué problema hay? ¿Por qué no dejas que tu hijo o que tu hija se descubra a sí mismo y experimente su sexualidad? Seguramente, si lo hace de esa forma, de una forma más autónoma, ya que no tiene los agentes externos que le puedan ayudar, pues al menos de esa forma lo descubrirá de una manera más sana. Mientras que la otra vertiente quizás es pues recurrir a la pornografía, recurrir a ámbitos, desde luego, que no coinciden para nada con la realidad. Entonces, pues siempre se preguntan, pues como tú me dices, ¿no? ¿Cuántas veces puedo dejar a mi hijo que se masturbe? ¿Cuántas veces puedo...? Preguntas muy banales que a fin de Claro. cuentas se desmontan fácilmente, ¿no? Lo que pasa es que están basadas todas en creencias, y Exacto, creencias irracionales, ¿no? Que han transmitido de generación en generación y nosotros las asumimos como si fuesen verdaderas, sin ningún tipo de cuestionamiento, o sea, como un dogma. Y exacto. la religión tiene mucho que ver con estas creencias falsas, ¿no? Efectivamente, y sobre todo que
es que va contra nuestra propia naturaleza. Vuelvo a la pregunta de antes, si me lo permites. Cuando vienen los padres y me preguntan, es que mi hijo ya lo he pillado no sé cuántas veces en el historial de Google buscando páginas porno. Es que mi hija sube unas fotos muy sensuales a las redes sociales y eso me parece que no va por buen camino. Bueno, vamos a ver, vamos a analizar cada una de esas situaciones, por qué lo hacen, si es que necesitan, uno, experimentar con su sexualidad, o dos, es que están buscando información. Entonces tú le das esa información, pregunta número uno. Pregunta número dos, hasta donde yo sé, bueno, que el hecho de que tu hija suba una foto o tu hijo suba una foto, creo que es reconocer que estamos en el mundo de las redes sociales. La pregunta es, Claro. ¿los estamos educando bien para que utilicen correctamente esas redes sociales? Bueno, pues ya veremos. Ahí está la pregunta, y ahí está la educación para el sexting y para todo este tipo de situaciones que, bueno, que pueden ser peligrosas si no se llevan de manera correcta. Exacto. No podemos ir contracorriente, Pedro. Cuando nuestros padres, o cuando mis padres, por ejemplo, empezaron a entender que el mundo de las redes sociales llegaba, bueno, de una forma para quedarse, nosotros ahora quizás no podemos obviar que el mundo de las redes sociales estaba y que tenemos que educar para ello, sí o sí, porque sería ir contracorriente, como te digo. Claro. Es parte de la tarea de los padres informarse también de las redes sociales, conocerlas y saber las que usan sus hijos, Totalmente. ¿no? Y, Y y explicarles lo positivo también, porque no todo es negativo en una red social, ¿no? efectivamente, cuando la gente participa en las redes sociales, bueno, tú, yo, nosotros que estamos muy Sí, activos en redes sociales, es porque estamos con el mundo, es porque estamos claro. trabajando con la actualidad, ¿no? Y los jóvenes hacen lo mismo. Pero ahora, ¿qué ocurre? ¿Dónde veo yo el fallo, ¿no? O el aspecto a mejorar? Pues sencillamente en la educación para eso. Tú Ujú. como psicólogo, ¿qué detectas muchas veces de las personas en general, ya no solamente de los jóvenes, sino de las personas en general en redes sociales? Pues que Sí, desde luego tenemos un problema grande de autoestima, ¿verdad? claro, Donde es buscamos verdad. autoafirmación correcta. Bueno, pues con la sexualidad pasa lo mismo. Al final buscamos pues recibir ese feedback positivo de las otras personas para sentirnos mejor, para sentirnos más eróticos, más sensuales y por otro lado, pues, ¿por qué no? Ya de paso sentirnos queridos. Entonces, hay muchos aspectos que tenemos que trabajar y esos padres y esas familias tienen que educarse no solamente para transmitírselo a sus hijos, sino para ellos mismos disfrutar de su sexualidad, experimentar de su sexualidad de forma placentera y saludable, y eso, una vez que lo iba en tu propia persona, podrás transmitírselo a tu hijo de una forma tranquila, sana y respetable. Completamente de acuerdo contigo. La función que yo pretendo realizar a través de las redes sociales es educar en sexualidad a padres adolescentes, a veces también a niños. Pero mientras una pareja adulta asuma la sexualidad con vergüenza, como algo sucio, como algo que no se debe tocar, un tema tabú, no va a poder desarrollar después una sexualidad sana o placentera para sus hijos. Y estas personas, por ejemplo, tienen que comunicarse. Pero si unos adultos no hablan entre ellos, ¿qué esperas que puedan hablar con sus hijos? ¿No? Yo pongo siempre un ejemplo y es que recuerdo cuando mi padre estábamos en el salón una noche cualquiera viendo cualquier película y salía una escena un tanto sensual o erótica y cambiaban rápidamente de canal. Y entonces, pues, te decías, ¿por qué pasa Claro, esto? Al final, pues tú solo, de forma indirecta, estás educando en, ay, esto no se debe de hacer, o esto no se debe de ver, o de esto no se debe hablar, o algo pasa con esto que es prohibido, ¿no? claro. Tenemos que intentar cambiar ese rumbo y naturalizar lo que ya de por sí es natural. Si es que nacemos y Exacto, llegamos a este mundo gracias precisamente a un acto de amor y de sexualidad. exacto. Pero lo que tú haces me parece importante, eso que hacen ustedes de educar a los padres en lo que es anatomía. Muchas de las personas que vengan a mi consulta no conocen la diferencia entre una vulva y una vagina. Exactamente. Entonces, ya parte de ahí nada más para que empiecen a nombrar los genitales con apodos, Correcto. Cuando no con decimos un nombre. aquí en España se dice pues la colita, ¿no? O la Sí, pichita o el totito o algo así. Entonces, claro, ¿por qué al codo no le decimos codito, ¿no? O a la cabeza le decimos exacto, cabecita. En fin, hay que darle el respeto. exacto. Entonces, vas tapando, vas ocultando y los niños ya Exacto, piensan que acá hay algo raro con exacto, la sexualidad. exacto. Y les enseño también a los papás a que disfruten del placer
ellos como adultos, de comerse un chocolate o de tomar un café, pero disfrutarlo, no como mascarlo y pasártelo, sino saborearlo, o sea, saborear tu café, saborear tu vino, no tomártelo de un solo trago, porque ese placer que tú ves en la vida cotidiana después lo llevan a la parte sexual. Exacto. Y Y si yo, una persona no se conoce anatómicamente, que es lo que tú estás enseñando, ¿cómo puede saber, cómo puede descubrir qué le gusta en su cuerpo y cómo puede transmitírselo después a su pareja? Si exacto. no lo habla, ¿qué va a pasar? Exacto. Y sobre todo el romper con barreras, muchas preguntas también que llegan a nosotros y nos dicen, bueno, ¿y a qué edad comienzo a hablar de Eso, educación sexual con mi hijo? pregunta típica. Pues cuando tu hijo te pregunte o cuando tu hija te pregunte y responderá hasta donde él quiera saber. Y bueno, Claro. a veces tendrás que adaptar tu explicación a la edad que tenga para que lo entiendas, no para ocultar, sino para que lo entiendas. Ujú. Y otras veces pues te quedará hasta que él o ella se sienta satisfecho con la respuesta. Y luego algo que has dicho muy importante, disfrutar de nuestro cuerpo. Yo muchas veces le invito, y esto los padres se horrorizan y se echan las manos a la cabeza, ¿por qué no educas a tu hijo a masturbarse? ¿Por qué no educa a tu hijo a conocer Claro, su cuerpo? Y dentro de esa educación tendrás que decirle pues dónde es adecuado hacerlo y dónde no es ujú, adecuado hacerlo. Mira, nosotros tenemos en el claro, colegio casos de personas con diversidad funcional y algunos de ellos ya están en una etapa donde están todo el día tocándose. Y hay que claro. reeducar esa acción, no estigmatizarla y no tratarla como algo negativo, sino reeducarla, ¿no? Y verlo desde algo positivo, de algo desde un paradigma saludable. Y eso es lo que a Ujú. los padres hay que transmitirles. Jolín, educa a tu hijo a masturbarse de forma sana, que aprenda a mantener una buena higiene genital, Exacto. que aprenda a cuidarse en todos los sentidos cuando tenga relaciones sexuales y que así en el día en que tu hijo o tu hija tenga algún problema de verdad a nivel emocional, a nivel sentimental, a nivel sexual, podrá llegar a ti y te dirá, papá, mamá, tengo este problema, ayúdame. Exacto, exactamente. Ahora, yo pienso que los niños cuando tienen diversidad funcional o alguna variante del espectro autista, por ejemplo, hay que educarlos con imágenes en la masturbación y educar en Pictograma, privacidad, que está bien, que entiendes que es placentero, igual a un niño que te está tocando, pero eso lo tienes que hacer solo en tu cuarto y exacto, dejarle espacio y privacidad para que puedan disfrutar. Acá exacto. tenemos una pregunta. Dice, mi pequeño entró a esta etapa en unos meses, cumplirá 6 años. No le digo que está mal, pero cuando esté en público, estamos en la mesa, solo le digo que no puede tocarse el pene con la mano sucia. Ya. O sea, no tienes, yo pienso que no tienes que disfrazarlo, sino hablar directamente del tema. No es con la mano sucia, sino que él puede tocarse los genitales, que entiendes, que él siente placer, pero que tiene que hacerlo en su habitación, porque es Exacto, una actividad privada. exacto. ¿Qué piensas tú? Totalmente de acuerdo. Hay que, puesto, si lo hace con la mano sucia, lógicamente habrá que enseñarle a que, bueno, ya no solamente el pene, sino los ojos, la boca, todo esto, y más en estos tiempos que corren, ¿verdad? Hay que tener una buena Claro. sentido. Sí, Pero, pero que lo importante es ponerte en el lugar del niño que siente claro, placer cuando se está tocando. No es un placer erótico, no es un placer adulto, no, no hay que horrorizarse, es algo de exploración. totalmente. Es que, y además tú esto lo sabes mejor que yo, a nivel de desarrollo cognitivo, todavía no están en esa etapa de No, sentir ese placer como lo sentimos nosotros. Por tanto, efectivamente, habrá que decirle, mira, este no es el lugar más adecuado. ¿Por qué no te esperas a que lleguemos a casa y ahí puedes hacer lo que, claro, ¿vale? claro. Y acá también, ¿qué debería hacer? Hablar con naturalidad, dejarlo que se toque, que se esté explorando, sin horrorizarte, sin escandalizarte, porque tu respuesta puede marcar el futuro sexual de ese niño. Que tú te escandalizas o te horrorizas o lo censuras, lo juzgas, lo ves como un niño pervertido. No es un pervertido, es un niño que está explorando su cuerpo, conociéndose y sintiendo placer al tocarse. Esa, Las erecciones se presentan hasta en el feto. Y claro, cuando nace el niño, cuando lo están bañando, cambiando, tiene erecciones. Y por eso es que orinan los papás muchas veces en la cara cuando está cambiando el pañal. sí, Porque estás tocándolo y ese roce le produce placer. Pero es una respuesta fisiológica, totalmente. Así es. ¿no? Pueden hacer las preguntas que ustedes quieran, porque esto es una conversación entre nosotros y ustedes, entre varios, ¿no? Pero Totalmente. yo pienso entonces que la educación sexual, lo mismo que piensas tú, tiene que empezar, como no hay educación sexual, como en las familias no se habla, tiene que empezar en los adultos. Los Exacto. adultos tienen que hablar
desinhibirse, ver la sexualidad como algo natural, como tú dices, y empezar a hablar con sus parejas, porque no hablan. O sea, Jesús Alonso, yo le pregunto a mis pacientes, ¿tu pareja se masturba? No lo sé. No sé, Le exactamente. supongo. Y digo, ¿por qué no se lo preguntas? Y se quedan pensando como, ¿cómo lo voy a preguntar, no? Sí, claro, y luego además también cuando tienen ya cierta, o vienen muchas veces con la frase, ¿no? De no, es que hemos entrado en una monotonía sexual ya que ya no resulta interesante y por eso nuestra frecuencia de práctica ha bajado. Bueno, pero había hablado alguna vez de lo que te gusta, de lo que te deja de gustar, habías acordado algún tipo bueno, de posible cambio o de mejora para experimentar con respecto a vuestra sexualidad. No, bueno, pues entonces, ¿qué querés? Al final los niños son esponjas que van a absorber. Claro, Entonces, más que, tú lo has dicho muy bien, más que hablar, hablarle a ellos es comportarse con naturalidad con respecto a eso. Que podamos salir de la ducha un día sin ningún tipo de problema en nuestra casa y que nos vean nuestros hijos desnudos es un síntoma de experimentar con naturalidad este tipo de situaciones. Y no te puedes ni imaginar, Pedro, la cantidad de gente que ya incluso con cierta edad obvia esta situación y intenta evitarla. Entonces, creo que en ese sentido vamos muy para atrás. Y luego todo eso, ¿en qué se transforma? Pues en vergüenza, en que luego llegue ajá, a una relación sexual y una de las personas diga, no, no, yo prefiero con la luz apagada, por ejemplo. claro, exacto. Que justamente tuve un paciente hace poco que apaga la luz, pero ese generalmente por un problema de autoestima, ¿no? De no aceptar su cuerpo, no, poca autoaceptación. Exactamente. Pero lo que pasa es que en Estados Unidos se han puesto normas muy estrictas por eso del abuso Mm, que se da muchas veces en la familia, el abuso sexual infantil. mm, Entonces, por ejemplo, hay conductas que ya no están permitidas. Es decir, por ejemplo, un niño se puede bañar con sus papás, recomiendan los psicólogos, los sexólogos, hasta los 4 años, porque a partir de los 4 los niños ya son capaces de bañarse solos. Entonces, se trata de que los padres no anden, tú puedes andar desnudo en tu cuarto, pero no por toda la casa. Porque el niño que es chiquito, cuando va al preescolar, va a hacer lo mismo. Se va a bajar la ropa y se va a desvestir. O va a tener curiosidad por ver a otros niños. Entonces han puesto normas bastante estrictas, porque ah, incluso son penalizadas, ah, como unos límites sexuales. Y acá nos preguntan, por ejemplo, ¿es bueno que una niña se bañe con los padres o no? ¿Por qué? ¿Hasta qué edad? Lo que recomiendan en Estados Unidos, en Europa, en algunos países europeos como Alemania también, por ejemplo, en Inglaterra, es que los niños se vayan hasta los 4 o 5 años con los papás. ¿Por qué? Porque un niño puede tocar involuntariamente al padre, por ejemplo, o tocar el pene, producir una respuesta eréctil que lo va a confundir, por eso tampoco deberían dormir con los niños, ¿no? Sí pueden verlos, pero no tocar. Entonces, para evitar este tipo de situaciones que causan incomodidad, tanto a niños como a padres, es preferible que ellos empiecen a ver también o asumir lo que es privacidad como una forma de prevención de situaciones de abuso. sí, ya no solamente a nivel de prevención, sino también a nivel de, pues de autocapacidad por sí mismo, que tú lo has dicho muy bien, ya Ujú, para dormir solos, para empezar a hacer cosas por sí solos y para evolucionar como persona. claro. También creo que no sé exactamente cómo estarán los datos en Estados Unidos, pero yo también detecto cierta ya, uf, parece que entramos en bucle, ¿no? Muchas veces con respecto a Sí. esto y eso a veces choca con lo que buscamos, ¿no? Por un lado queremos naturalizar, por un lado queremos ir para adelante en tratar la sexualidad y más en estas edades como algo natural, Ujú, pero por otro lado el miedo a lo que está pasando o a lo que hacen o se hace visible en algunas ocasiones por parte de los medios de comunicación hace sí. que... Entonces hay que buscar un poco el equilibrio. Ajá, exacto. Bueno, sí, por supuesto que te puedes duchar conmigo, pero no te vas a duchar conmigo todos los días, porque no es necesario, porque Claro. eres capaz de duchar perfectamente ya con 4 o 5 años. Pero bueno, eh, que un día... Incluso bañar a los chicos juntos, para ahorrarse el tiempo, las mamás Mm, meten a chicos de diferentes edades. Yo no sé en España, pero aquí en Perú yo he tenido muchos pacientes que han sido abusados por primos, mm, por hermanos, ah, ¿no? Tocados, acariciados, de distintos niveles sociales. Y ese es un riesgo que se da acá. Entonces es preferible que se bañen solos, te va a tomar un poco más de trabajo, pero no los metas en la bañera, por ejemplo, a todos juntos,
¿no? Sí, O a dos juntos. y sobre todo, pues entender que, bueno, que a fin de cuentas los niños a esta edad lo único que quieren es jugar, ¿no? Pero bueno, Claro. dentro de su aspecto lúdico, pues intentar reconducir y entender que, bueno, que no es porque haya miedo a o Ajá. riesgo de, sino que ya cada uno tiene una edad más que suficiente para hacer sus tareas cotidianas de higiene en este caso, más allá de que, bueno, Exacto. cualquier día, bueno, pues no pasa nada si un día, bueno, pues los primos que tienen 6, 7 años, pues quieren jugar junto a los barquitos, no sé, es una... Ajá. Claro. Acá tenemos otra pregunta. Tengo un adolescente de 15 años. Encontré en el teléfono animes eróticos. ¿Cómo abordar el tema sin que sienta que estoy invadiendo la privacidad y sin que ella sienta vergüenza? Bueno, ¿Contestas tú? sí, bueno, yo pienso que es lo más Ujú. normal del mundo. Yo también tengo Ajá. emoticonos eróticos en mi WhatsApp y Claro. yo pienso una cosa. En primer lugar, creo que el manejar y el vigilar de forma excesiva los celulares o los móviles de los adolescentes es también invadir un poco su privacidad. No Claro. estoy diciendo esto que no haya que tener un control sobre eso y sobre todo cuando son ya menores de edad. De hecho, yo lo recomiendo y además digo determinados programas que existen para controlar los historiales Los contenidos. Ajá. que es muy necesario, ¿no? Y deben Claro. que los padres pues establezcan unas normas de, bueno, una vez a la semana me va a enseñar tu WhatsApp, a ver con quién WhatsApp veas, no vaya a ser que haya, Mm. ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que el tema de los emoticonos Como, no como es un acuerdo. Si tú le vas a dar un celular a tu hijo, bueno, el acuerdo es, pero yo quiero saber exacto, con quién te conectas. Tratar de que te conectes o que tengas en redes personas que conoces personalmente, pero es, no desconocidos, ¿no? es, Pero yo creo que también los padres tienen que conocer los animes eróticos, sí, sí, pueden conocer, saber cuál se mete su hijo y conversar sobre ese anime sin ningún sí, tipo de vergüenza, ¿no? exactamente. Mira este emoticono, incluso todos tenemos, como te he dicho, todos tenemos emoticonos de este estilo, pues podemos incluso compartir o enseñar, mira, yo tengo este, y a lo mejor si Claro, detectamos que muestra un poco de, pues no sé, de abuso por parte de un hombre a una mujer o de algo ya que se sí, del tono, que ya no es lúdico, ya no es gracioso, pues decir, mira, claro. esto deberías de borrarlo porque no es respetable y no transmite nada gracioso en este sentido. Así. Exacto. Y ahora los contenidos que ven los niños también tienen muchas veces animes eróticos, japoneses, mangas, Sí, o de estas situaciones que presentan muchas veces cambio, por ejemplo, de sexo, que en la noche son hombres, en el día son mujeres, sí, muchos de los personajes, y hablan un poco de la transexualidad y como algo natural o común, que si fuese una mayoría cuando sabemos que es una minoría, pero ese tipo de temas tienes que conversarlo y tienes que conocer qué está viendo tu hijo para poder hablar, y un niño obviamente no debería entrar a contenidos eróticos, sexuales, un niño que tiene menos de 8 años, 7 años, 6 años, porque cuando tú no hablas, lo que tú dijiste al inicio, él va a buscar información, quiere exacto, preguntarte qué es sexo y tú no le vas a decir qué es sexo, le dice después te contesto, él se va a internet o a su celular o al celular del hermano o del papá y busca sexo y aparece toda la pornografía. exacto. ¿Qué es Y lo el que niño no debe estar expuesto a eso. Exacto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Yo ahora mismo justo acabamos de terminar una malla curricular para toda la etapa de Ujú. primaria de 6 a 12 años con los contenidos pormenorizados, objetivos, contenidos y criterios de evaluación pormenorizados Claro, en función del nivel y de la sí, edad del alumno. Eh, ese aspecto se deja para la última etapa para el último año de la etapa de primaria, porque hay muchas cosas antes que tienen que estar sentadas, antes que ver pues todo ese contenido que es un contenido adulto. Entonces, hay que ir, no se trata de obviar ni de ocultar, si claro, un menor ve este tipo de situaciones en televisión o lo que sea, te va a preguntar, pues tú respondes y no pasa nada. Pero como tú bien exacto, dices, no de forma autónoma ir buscando esto porque al niño lo que le va a hacer es confundirlo y claro. ir por el camino adecuado. Yo te voy a mandar un libro ahora que terminemos, que es de Marta Suplicity, que es una sexóloga brasileña, Mm, que tiene todos los contenidos por edades para los niños. Este libro es antiguo, pero perfecto. se puede actualizar. No te imaginas lo bueno que es, porque habla de valores, de toma de decisiones por edades, de Claro, toda la parte sexual, ¿no? per- Tenemos otra pregunta. Una vez preguntó un amigo si me masturbaba. Era una que nunca me la hicieron y fue casi gracioso, porque él me comentó que él lo hacía sin falta todos los días.
O sea, Fanny es una persona adulta. Hola Fanny, ¿cómo estás? Entonces le preguntó si se masturbaba. Y ella le contestó, no sé qué le contestaste, Fanny, porque nunca te habían hecho esa pregunta. Y él le comentó que lo hacían todos los días. Lo que pasa es que son preguntas generalmente privadas, depende de la confianza que tengas con la persona. Ujú. Normalmente la gente no te pregunta si te masturbas o no, qué haces sexualmente, a menos que sea una Y consulta sexológica, ¿no? fíjate Pero tú, podrías contestarla con naturalidad si quieres, esa- depende del grado de relación que tengas con él. exactamente, que muchas veces las conversaciones que tenemos con respecto a nuestra sexualidad parece que siempre sacamos la típica respuesta, no, no, es que esto es privado, no te voy a hablar de mi vida privada. Bueno, pues tampoco estamos hablando de nada del otro mundo, ¿no? Estamos hablando precisamente de algo que queremos naturalizar y educar desde edades bien tempranas. Por supuesto, cada uno es libre de responder de su vida lo que quiera, pero Claro. digo a mi amigo y a mi amiga muchas veces que le cuesta más trabajo a lo mejor responder si se masturba o no se masturba, decir, pero bueno, ¿y qué problema hay? Yo lo hago, Sí. ¿no? Bueno, a mí me hizo acordar a un chiste de Lelutier, que son unos cómicos argentinos, no sé si los conoces, eran muy, muy buenos, con un humor muy sarcástico. Y una chica en la peluquería le pregunta a su amiga, le dice, che, le dice, ¿vos te masturbás? Y la otra, delante de toda la gente en la peluquería, y la otra se queda pensando, le dice, bueno, y sí, le dice, bueno, ¿y qué preferís? Le dice, ¿masturbarte o tener relaciones sexuales con parejas? Y ella se queda pensando y le dice, bueno, tener relaciones porque al menos uno así conoce gente, Ajá. en vez de masturbarse, ¿no? Ya, después voy a compartir el título del libro, lo voy a tomar una foto y lo voy a subir a Instagram, Perfecto. porque ese título lo están pidiendo a cada una de las personas, ¿no? Entonces, al final, cuando tú educas a los padres desarrollan pierden las inhibiciones, pierden el miedo, pierden la vergüenza, empiezan a ver de forma natural hablar de estos temas, ¿no? Porque Totalmente. depende de los padres de cómo vean los hijos la sexualidad. Ujú. Si la van a vivir con culpa, vergüenza, ¿cómo? Exactamente. Y sobre todo, pues como decimos, muchas veces ya tenemos que reconocer que en ciertas edades ya es difícil cambiar la perspectiva con respecto a muchos ámbitos de la vida. Vale, hasta ahí podemos incluso estar de acuerdo. Pero sí damos las herramientas, sí damos los instrumentos necesarios, sí damos técnicas de respuesta, sí damos Ujú. rompemos con falsos mitos y con falsas realidades para que por lo menos lo que transmitan o el comportamiento que tengan con su hijo, para con su hijo o su hija sea diferente, más allá de que cambien o no al final, bueno, pues su perspectiva o sensación o forma de ver la sexualidad. Como mínimo, pedimos siempre que no estigmaticen aspectos que Ah, son propios del hecho sexual humano. ya, claro. O sea, que empiecen a respetar un poco también diferencias, ¿no? Que no haya juicios de Exactamente. valor, juicios de conducta. Es que la gente tiende a juzgar a los Total, demás como personas, no la conducta que hicieron, sino a la persona en sí, ¿no? totalmente. Y ahí está el problema. Dice, ¿qué hacer si encuentro a tu hijo de 11 años hablando de cosas eróticas con una niña? Es muy normal, está entrando a la pubertad, está en la pubertad. Bueno, ahora la pubertad es parte de la adolescencia, está en la adolescencia Exactamente. y es un tema que les interesa muchísimo, Totalmente, ¿no? dejar que esté descubriendo y se escucha algo que no va por buen camino, pues, ¿por qué no? Interviene y dice, oye, ¿y esto por qué decís esto? ¿No creéis que esto es así, así, así? Y a lo mejor va a estar reeducando y dando un feedback muy necesario en ese momento. Pero vamos, ojalá hubiese más conversaciones de ese tipo entre los niños y las niñas y adolescentes de esa edad. Claro, además están descubriendo a ellos, a un adolescente, cualquier situación que se presente, la va a tratar de aprovechar para conversar sobre temas eróticos, porque si no hablan en la casa, más todavía, porque van a buscarlo en otro lado, ¿no? Exacto. Y ahora muchos te dicen, ¿qué hago para hablar con mi adolescente o con mi hijo adolescente si nunca hablé cuando era niño? Y ya no se puede hacer nada, ¿no? ¿Qué Para, piensas tú? para nada. Nunca es tarde si la dicha es buena, como se dice por aquí. Sí, Coger y sentarte y decir, bueno, ha llegado el momento de que hablemos de ciertas cosas, como pasa en las películas muchas veces, ¿verdad? Ven, siéntate que ha llegado el momento de que hablemos de sexo tuyo, de cosas serias, ¿no? Bueno, pues claro. un poco así, llegar e intentar naturalizar. Muchas veces yo recomiendo
contar alguna anécdota, ¿no? Como padre, Ujú. como madre, llegar y decir, nunca te he contado esto, pero tú sabes que con tu madre, o tú sabes que con tu padre, o tú sabes que yo de joven tuve esta experiencia, tal. ¿Tú has tenido ya alguna experiencia de este tipo? Pues sí, pues no. Y papá, ¿cómo me preguntas esto? Mamá, ¿cómo me estás Claro, preguntando esto? Bueno, ¿y por qué no podemos hablar de esto? Intentar naturalizar. claro. Acá los adolescentes me dicen los pacientes cuando están en consulta, no me hables de eso, qué asco, ¿Qué haces? no quiero hablar. Claro, ese es Yo el le problema. digo, conversa en el carro que no se puede escapar, ¿no? Exactamente, ese es el problema, que incluso los niños cuando ven la imagen de un pene en la asignatura de ciencias naturales o algo así, se ponen a reírse, se horrorizan, se ponen rojos, se tapan los ojos. Hay que romper con todo eso, hay que intentar ver las cosas pues como lo que son, ni más ni menos. Claro, acá yo creo que Noélida nos está malinterpretando, porque dice mil gracias por la respuesta, posiblemente le quitamos la tablet. No tienes que quitársela, porque habló con una niña de 11 años de temas eróticos. No tienes Para por qué nada. quitársela, pero sí ponerle límites. O sea, un niño no puede estar, por ejemplo, a las 10, 11 de la noche con el celular, con la tablet. ¿Por qué? Porque a esa hora los acosadores, los abusadores saben que a esa hora los papás están durmiendo y que pueden hablar con ellos de cualquier tema. Exacto, Pero si está hablando con sus padres, deja que converse de esos temas que son naturales. totalmente. ¿No? Entonces no puedes prohibirla, no puedes controlarla. Lo que tú dices, la tecnología está en manos de ella y la van a buscar, si no es en su casa, con los amigos, con las celulares o tablets de los amigos. Doctor, ¿cómo explicar a mi hija de 5 años que no debería besar en la boca a papá o a mamá? Mi hija me dijo, como nosotros nos besamos, ella también quiere hacerlo. Ese es el Yo creo, temor. creo que ahí no hay que explicar que no se debe. Creo que dar un beso, Ah, precisamente, al igual que dar un abrazo, es una muestra de amor. Y, jolín, tienes 5 años tu hija, déjala que te bese, que ya llegará el momento en que te puedo asegurar que no te va a besar en la boca, ya. simplemente por pudor o porque ya no es el momento, ¿no? Ajá. ¿Y qué pasa, por ejemplo, no esta ya que te ve que estás besándola o besándote, sino, por ejemplo, muchos padres tienen por costumbre, que es otro de los límites, cuando uno está rompiendo los límites con sus hijos. Ujú. Cuando tocas zonas erógenas, por ejemplo, es decir, acaricias los pechos, las nalgas, o le dices a tu hijo varón, la mamá le dice, este pirulín es mío, porque ni siquiera le dice pene, ¿no? Y esta cosita es de papá y la tienes que cuidar. Entonces, y después, no solo eso, lo sientas encima tuyo, los acaricias y le das besos en la boca. El Ujú. niño va al preescolar, empieza a relacionarse con otros niños y besa a otros niños en la boca. Y los llaman a los papás porque dicen tu hijo es homosexual, pero lo está Exacto. besando a sus amigos. Bueno, hay que intentar diferenciar una muestra de cariño, Ujú. de amor, a, como tú bien dices, eh, prohibir o parecer que está limitando, ¿no? Ciertas zonas Ajá, del padre. Sí. claro. Y además hay otras formas de mostrar afecto con los amigos. O Sí. sea, tú no puedes besar en la boca a cualquiera, le das una palmada, igual que obligar, por ejemplo, muchos papás obligan a sus hijos a besar a todos cuando entran en una casa. Un beso a las tías que tienen pinta colorete, pintalabios por todos, los dejan todos manchados. Esas tías pesadas que abrazan a los niñitos y los obligas, ¿no? Yo a mis sobrinos les digo, no, tienen que saludar, digan hola y ya está, no tienen que dar un beso o la mano a 20 adultos y ahí tienen que ir uno por uno. Exacto. Muchas veces Porque, por cultura, ¿no? Por intentar quedar tú bien antes que tu hijo. exacto, pero eso hace daño también, porque los niños piensan, bueno, mi cuerpo, si me obligan a hacer eso es que mi cuerpo no me pertenece, tengo que hacer lo que me dicen, futuras posibles víctimas de abuso, ¿no? Y los contenidos para adolescentes, por ejemplo, de educación sexual. Ya te hablo de adolescentes de 16 que ya están terminando el colegio, 16, 17 años. ¿Hay información también sobre placer en los colegios en España o es solamente la parte de infecciones y de embarazos? Por desgracia, todo lleva la palabra riesgo. Todo lleva Ajá, todo lleva la palabra proteger o luchar contra, ¿no? Pero poquito hay de potenciar, eh, ofrecer, transmitir, poquito hay de eso. nada, Poquito hay de un eso. poquito de eso. ¿Qué aconsejarías tú a los padres de niños pequeños,
hasta los 8 o 9 años sobre las conversaciones sexuales? ¿En qué momento deberían darse? ¿En qué tipo de situaciones? ¿O aprovechando qué? Pues mira, cualquier tipo de situación que el niño o niña pregunte, es una buena situación para aprovecharla. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, transmitir la información con la mayor veracidad y con el respeto que se merece, sin Ok. tapujos, sin evitar cualquier tipo de palabra para hacer importante, adaptando el vocabulario a la edad, pero no para ocultar, sino simplemente para que lo entiendan. Por ejemplo, muchas veces una vez me llevó a consulta una amiga que decía, es que mi hijo me está preguntando que por qué sangro por la Ya. y no sé explicarle la regla, no sé explicarle la menstruación. Digo, bueno, pues utiliza unas palabras fáciles, adecuadas. Tu hijo tiene 6 7 años, no lo recuerdo exactamente. Ujú. Y expliqué que esto es muy normal y ocurre porque tú te estás preparando o has estado previamente en un momento de tu vida lista para ser fecundada o para poder ser mamá. Exacto. Y esto te ocurre todos los meses. Ya está. Así de sencillo. Buenísimo. Ahora dos preguntas. ¿Qué pasa si el niño no pregunta? Si el niño no pregunta, tendrás tú que empezar a mantener conversaciones con él, pero no Ujú. biológicas a nivel sexual, sino Sí. de... Vamos a empezar a hablar, sobre todo a esa edad hay que empezar a hablar del afecto, hay que empezar a transmitir valores de cariño, de respeto, Ujú. donde tu hijo pueda mostrar sus emociones y sobre todo en esas etapas que son etapas donde el egocentrismo está muy por las nubes, intentar calmarlo, intentar reconducirlo para entender que va a vivir en una sociedad con más gente y a partir de ahí, una vez que esa persona, que ese niño empiece a comportarse pues de forma cooperativa, de forma solidaria incluso, pues empezar a poquito a poco ir dando hablar de otros aspectos relacionados con su esquema corporal, con su Ajá. autoconcepto o su propio yo y todo esto muy poquito a poco si es que el niño no pregunta, pero ya digo yo que el niño va a preguntar. Claro. Lo que pasa es que también tienes que hablar de la parte genital, ¿verdad? O sea, cuando Claro, estás bañando, ¿cuáles claro, son los nombres correctos? Estos muñecos, por ejemplo, que tienen genitales, sí, son los anatómicamente correctos que deberían tener los niños, pero sin embargo, la mayoría de juguetes no vienen así, vienen sin sexos, sin ¿no? sexo. O sea, claro, entonces hay juguetes sexuales que se consiguen más en España que acá, Uh o -huh, este tipo de rompecabezas para verificar el embarazo. uh -huh. A veces una persona con la menstruación, cuando tiene, cómo se va formando el bebé dentro del útero, etcétera, que son rompecabezas, son elementos que tienes que tener en la casa para poder explicarle a tus hijos sobre lo que es sexualidad y también libros que expliquen la diferencia entre niño y niña para que no se toquen, ¿no? Tenemos una última pregunta, porque se nos ha pasado el tiempo volando. Buen día, doctores. Recomendaciones para explicar a los hijos cuando vemos películas o series donde aparecen parejas homosexuales, lesbianas, gay o bisexuales. Te la dejo. Bueno, yo quizás no a esta respuesta no daría ninguna respuesta porque quizás no Ajá, quiero darle la importancia que quizás aquí el amigo, ya se me ha pasado el nombre, bueno, el sí. compañero está preguntando. Liz. Quizás Ajá, quizás sí me iría a que muchas veces el concepto de familia que se transmite, por desgracia todavía de forma indirecta, es el concepto de hombre-mujer, ¿no? ajá, Sin ir más allá, o el concepto de relaciones, ¿verdad? claro, Es cierto que en ese momento sí puedan aparecer preguntas del tipo, pero ¿por qué están dos hombres besándose? ¿Por qué están dos mujeres besándose? Eh, claro. Quizá en ese momento habrá que empezar a hablar con claridad y decir, bueno, ¿y por qué no se van a besar? Es que no son personas, cariño, las relaciones no son únicamente hombre y mujer o mujer y hombre, puede haber cualquier tipo de relación. Claro. Y quedarte ahí, pero no lanzar tú la cuestión de, uy, mira, ¿has visto esto? No, porque a lo mejor el niño ya de por sí no lo ve como algo raro. Y por eso Claro. quería destacarlo, que quizás no es tanto... Sí. Sobre todo ahora que se ve mucho en los dibujos animados, en todas las series Claro, Netflix, en Disney, pero es muy importante que él sepa que tienes que respetar exacto. eso. O sea, que no puedes hacer bullying, no puedes... Y tus actitudes, como ejemplo, por ejemplo, si tú eres un padre homófobo, puedes empezar a mandar esas expresiones o esos mensajes a tus hijos que lo van a perjudicar a él y van a afectar a las demás personas. Entonces, Exacto. el respeto a las diferencias es muy importante.
Y eso tiene que saberlo el niño también, ¿no? El adolescente. Bueno, Jesús Alonso, ha sido un placer, como siempre, conversar contigo y espero nuevamente volver dentro de poco tiempo a hablar de otros temas interesantes, ¿ok? Pues sí, Pedro, como siempre, un placer, claro que sí. Gracias, muchísimas gracias y que disfrute de esta playa hermosa que se ve ahí atrás. Muy bien. Un abrazo. Nosotros estuvimos me olvidé de contarte, hubo un tsunami en el Pacífico, cerca de Ah, Australia. Y wow. acá en la playa se retiró el mar Ajá. varios metros y otro subió, inundó varias playas. Acá estamos en verano. La gente que estaba en la playa tuvo que en varios balnearios. Hubo el plan de contingencia cuando hay un tsunami. Afortunadamente no pasó nada. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, un abrazo grande para ti y nos vemos pronto. Gracias Perfecto. por haber aceptado mi invitación, la verdad. Siempre un placer. Comunica tus redes, por favor, para Sí, las bueno, personas que te vayan a seguir. en Instagram pues es fácil, es @Jesús Alonso Sexólogo y la página web es www.sexólogojesusalonso.com. Así que Perfecto, excelente. Que sigan los éxitos y voy a conversar contigo. Después te escribo directamente por perfecto. eso que estás haciendo de sexualidad, a ver si podemos hacer alguna alianza estratégica por acá. Sí, por favor, me encantaría. ¿Ok? Me encantaría, Pedro. Me encantaría. Así te tenemos presencialmente pronto en el Perú, a lo mejor. Ojalá, ay, 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 ojalá, ojalá. Ojalá, claro que sí. Bueno, un abrazo grande, Un cuídate abrazo mucho. enorme, Pedro. Chao, gracias, gracias. A ustedes los espero el próximo miércoles a las 9 de la noche, ya saben, en el Instagram Live. Un abrazo, cuídense, lindo domingo. Chao, chao.